Pablo, idea para un video, un listado de todas las incongruencias, hipocresías, mentiras y cosas sospechosas de Podemos. Sí, tendrá sentido. El otro día hice yo algo sobre la caída de Podemos, más bien se llama La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, y ponía yo esta foto de Podemos, de su momento fundacional maravilloso, ¿no? Ahí están a la izquierda, está Stania, está Mónica Vescanza, Pablo Iglesias, Monedero, Errejón, Luis Alegre. Y así al paso del tiempo, en pocos años, pues Luis Alegre se fue, luego Errejón se fue a hacer su propio partido. Tania fue la que tardó más en irse, pero también se fue Mónica Vescanza, y luego con los escándalos que tenían, pues ya nomás queda como lo de los 10 perritos, ya nomás me queda uno, ¿no? Y tan absolutamente enloquecidos, esto me llamó mucho la atención. Algunas encuestas indican que no llega ni siquiera a tener diputados en las próximas elecciones, Podemos, las elecciones que se prevén para mediados de 2027 en España. O tendrán 2 o 3, ¿no? Y entonces, bueno, se está hablando de una unión de la izquierda, lo ha estado moviendo Rufián, que es independentista catalán, yo no sé por qué se quieren ir con gente española, pero bueno. Y otros grupos minúsculos, partidos minúsculos de la izquierda, y le propusieron a Podemos, vamos a hacer un frente común, un frente popular. Y dijo Podemos, sí, pero entonces la candidata a la presidencia tiene que ser Irene Montero. Pero ¿cómo pones condiciones si eres el que menos votos tiene de todos los que estamos aquí? O sea, tú no la das, ¿no? Entonces, pues mira, ojalá y se reunieran, porque la pulverización del voto es un favor para la derecha, la abstención es un favor para la derecha. Pero de los 8 que tenías, que fueron los fundadores, los 5 fueron los principales fundadores: Luis Alegre, Errejón, Monedero, Vescanza y Pablo Iglesias, ¿no? Y ya nomás me queda uno, que es ahora un empresario dedicado a sacarle dinero al gobierno mexicano. En fin.